Bueno, ahora vamos a ver la parte de todo el procedimiento de supervisión de contratos. Este detalle lo vamos a encontrar, como lo mencionaba Joana, en los documentos de instructivo de supervisión. ¿Listo? Entonces, nosotros para poder socializar esta parte hemos dividido todo el procedimiento de supervisión en 3 partes. El inicio, todo el tema de ejecución y la tercera, la finalización del contrato. Bueno, para este inicio, entonces, ya todos estamos familiarizados con el tema de que los contratos nacen todos por arriba. Hoy ya sabemos que los contratos nuevos son los que están naciendo con una numeración que inicia por CW. Entonces, ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tenemos unos contratos que son antiguos, que empezaban por una numeración 46, otros un poquito más antiguos que empezaban por numeración 42 y hoy todos los contratos nuevos están empezando por numeración CW. Entonces, primer punto a tener en cuenta, si es CW, ya nació por arriba. ¿Listo? El segundo punto que tenemos acá es que, bueno, entonces ya quedó firmado, ahora vamos a empezar la ejecución. ¿Por dónde debo ejecutar el contrato? Hay una nueva herramienta también que de la cual hemos escuchado, que es Valle. Listo, ya la mayoría de nosotros la conocemos. Esa herramienta, yo ya recibo el contrato, yo recibo una notificación por arriba que me dice, por correo, me dice, usted es el nuevo supervisor de este contrato, acepte por favor esta designación. Yo hago esa activación en arriba e inmediatamente, inmediatamente no, en unos días ya voy a empezar a recibir la documentación en arriba, la voy a poder consultar en esa herramienta, toda la documentación del contrato. ¿Listo? ¿Por dónde voy a ejecutar el contrato? ¿Lo debo ejecutar por Valle o lo debo ejecutar no por Valle, sino por fuera? Entonces, hoy la idea es que nosotros debemos implementar ejecutar la mayoría de los contratos por Valle. Entonces, esa decisión no la tomo yo solito como supervisor, yo debo revisar con mi jefe, con mi líder, si este contrato lo voy a ejecutar, si cumple las condiciones de mi área, porque no las tenemos todas todavía estandarizadas, sino que debo revisar, venga, este tipo de contrato, esto es de bienes, esto es de un servicio, esto es de un arrendamiento, lo que sea, cada uno en sus áreas debe validar y revisar si lo debo ejecutar por Valle o no. Hoy ya todos contamos con usuario de Ariba, ya todos contamos con usuario de Valle, entonces ese es el segundo punto a tener en cuenta. ¿Listo? Importante para que lo tengamos acá en la cabeza. No necesariamente, no es una regla que si es un contrato CW lo debo implementar por Valle. No, esa no es una regla. Una cosa es el nacimiento por arriba y otra cosa es la ejecución. ¿Listo? Ese es el segundo punto. Tercer punto a tener en cuenta en el inicio del contrato, la designación. Ya lo mencionaba Joana, la importancia de la designación y Edith también para temas de seguros, la importancia de la designación. Entonces, ¿cómo puede ser la designación de los contratos? La designación del contrato puede ser de 2 maneras. Hoy normalmente los contratos están incluyendo el supervisor, ¿sí? Incluyen el supervisor administrativo va a ser tal persona y el supervisor técnico es tal persona, normalmente. ¿Qué puede pasar? Después ya cuando nazca el contrato, la supervisora era Joana Muñoz, ¿sí? Pero Joana cambió de área o en este momento no está en la oficina, está en vacaciones e inició el contrato. Es posible, ¿sí? Es posible hacer el cambio de supervisor y el cambio de supervisor lo podemos hacer a través de un memorando. Ese memorando pues únicamente lo puede firmar el facultado, que es el que tiene pues esa función o esa facultad de designarnos como supervisor. ¿Listo? Entonces el supervisor sí puede ser cambiado. ¿Listo? La otra forma como nos pueden designar, puede que yo no esté en el contrato, no quedó nadie como supervisor, entonces pues a través de un memorando también el facultado nos designa esa tarea. Los supervisores técnicos también deben estar
designados a través de un memorando. Acá, a nosotros con las áreas como supervisores, tenemos que ser muy juiciosos en pedirle a las áreas que por favor, en el momento de las vacaciones del supervisor titular, cuando la persona vaya a cambiar de área, cuando presente una incapacidad, que por favor nos designen un reemplazo, ¿sí? Y esos reemplazos deben también quedar designados a partir de un memorando firmado por el supervisor. En eso tenemos que nosotros, o sea, responsabilidad de cada área, pues asegurar que ese reemplazo se dé. Es responsabilidad del supervisor saliente, del que va a vacaciones, pues avisar, mire, yo voy a salir a vacaciones, me tienen que dejar, o esta persona es mi reemplazo. Pero si es una incapacidad o si la persona no fue tan diligente y no lo hizo, cuando nosotros también sepamos que esa persona no va a estar, pues debemos hacer esa gestión para que el contrato no se nos vaya a quedar sin supervisión. ¿Listo? Bueno, el segundo punto con respecto a la designación de supervisión es la cantidad de supervisores que pueden tener. Edith lo mencionaba, hay contratos que pueden tener varios supervisores, ¿sí? Sí, entonces eso es posible. ¿Eso quién lo define? Lo define el gerente del área, el gerente financiero o el vicepresidente. Por ejemplo, en el caso, les pongo el caso del área de tecnología. Allí, por ejemplo, tenemos un contrato que le puede prestar servicio a 3 gerencias. Cada uno de esos gerentes puede designar un supervisor técnico. ¿Listo? También podemos tener contratos compartidos, un contrato que tiene la vicepresidencia de hogares y masivo y lo firma también el vicepresidente de tecnología o el vicepresidente financiero. También, entonces, en esos casos puede haber un supervisor administrativo de cada una de esas vicepresidencias. ¿Listo? Eso también es posible hacerlo. Lo que tenemos que tener es que esté la designación firmada. Bueno. En la supervisión cruzada, que era la que estábamos hablando, o sea, para complementar, este es otro caso, o sea, nosotros podemos tener en la vicepresidencia de hogares, pueden tener el supervisor administrativo y el supervisor técnico lo ponen en la vicepresidencia financiera o en la vicepresidencia, sí, de empresas y ciudades inteligentes. Eso también es posible siempre que esté el requisito de la designación firmada. Bueno, importante también para la designación, por favor, hagámosle seguimiento a que no solamente esté que un memorando que a mí me designan como supervisor, sino que también ese memorando debe estar firmado por mí, o sea, que yo recibí la supervisión, que yo recibí el memorando, no solamente que está ahí, sino el campo el memorando tiene el campo destinado para ese fin. Es importante asegurar ese tema también. Bueno, tercer punto con respecto al inicio del contrato. Joana nos mencionaba que en el instructivo de supervisión dice que tenemos que tener una reunión de inicio, es una nueva actividad que se incluyó en el último instructivo de supervisión. Esa es una muy buena práctica que se hacía y se incluyó. Aquí, ¿qué tenemos que tener? Regla de oro para nosotros los supervisores. Parece el kinder, el higiénico, pero ese es el que tenemos que tener. Leer el contrato, ¿sí? Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. O sea, súper importante, parece básico, pero vale la pena recalcarlo y recordarlo. Nosotros tenemos que leer el contrato, tenemos que conocer los términos de referencia, en lo posible tenemos que conocer las adendas, ¿sí? Todo eso nosotros lo tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder hacer esa reunión. Si yo voy a hacer una reunión, pues no me voy a parar allá delante del contratista y no sé qué es lo que le voy a decir, ¿sí? O sea, claramente tengo que saber qué es lo que le voy a exigir. Como sugerencia nosotros tenemos acá, hagamos una lista de todos esos deberes y todos los requeridos. O sea, normalmente pues en los contratos dice el contratista debe entregar, el contratista me debe entregar un informe, lo debe hacer periódicamente, lo debe hacer mensualmente, lo tiene que hacer semanal.
hagamos esa lista de todos esos deberes. ETB requiere que el contratista, ETB requiere, por eso lo llamamos acá, los debes y requeridos, para que podamos hacer esa lista y la tengamos chuleada para esa reunión. Identificar cuáles son los entregables. ¿Qué hemos visto nosotros durante la ejecución de los contratos? Es que usted me tenía que entregar un informe con 10 puntos. No, ahí yo no le decía, eso no era lo que queríamos hacer. Lo que nosotros estábamos esperando era que usted me entregara un informe de 4 puntos. Pongámonos de acuerdo en esa reunión, tener claro cuál es el entregable, cuáles son los plazos y cuáles son las fechas. O sea, está claro para ustedes y para nosotros cuáles son esas fechas, cuáles son esos plazos y cuáles son esos entregables. Sí, si no está claro, pues ese es el momento de poder aclarar esas dudas a que haya lugar. ¿Listo? Hagamos la lista de chequeo de los requisitos para el inicio. No todos los contratos exigen orden de inicio, ¿sí? No todos los contratos exigen solamente tener las pólizas para dar el inicio. Hay contratos que exigen, aquí me tiene que haber entregado un permiso de construcción o me tuvieron que haber entregado un diseño antes de dar la orden de inicio. Entonces, esos puntos los tenemos que tener muy claros para nosotros poder dar la orden de inicio. ¿Listo? Y establecer el mapa de contactos. O sea, tener claro, usted es Pedro Pérez el que firmó el contrato, ¿sí? Y usted es Juan Carlos, Juan Carlos Arias, el que va a hacer el proceso de facturación. ¿A quién es que le tenemos que hacer el pedido? A tal persona. Entonces, una vez tengamos eso, sí, en la reunión que vayamos a hacer de inicio o en el kickoff, como lo quieran llamar, con el contratista, sí ya podemos ponernos de acuerdo y proceder a firmar esa orden de inicio. Una recomendación para el tema de esa reunión de inicio. Clave que esté el supervisor administrativo, obviamente, porque es quien dirige la reunión. Citen al supervisor técnico, ¿sí? Si hay un PM, el PM debería estar para que nos pongamos de acuerdo y no que yo le vaya a pedir unos entregables y el PM vaya a pedir otros, ¿sí? Y en lo posible el área usuaria también, cuando son diferentes. En algunas áreas el mismo supervisor administrativo es el técnico, entonces no tendría sentido invitar a otra persona, sino que aplica para lo mismo. Una vez validados todos estos requisitos, se procede a dar la orden de inicio. ¿Listo? Y ya, entonces, ahora sí continúa el tema de la ejecución de los contratos.